Gracias y bienvenidos a Versión Humana. Hoy vamos a hablar sobre el efecto de la inteligencia artificial y la educación para el futuro. Ahora, esto me toca muy de cerca porque yo soy maestra, soy profesora de la Universidad de Stanford y también tengo dos hijos, chicos de 17 años, con los cuales ya no sé cómo contestar las preguntas de qué estudiar y qué les va a dar empleo en el futuro. Y quiero hablar con ustedes sobre cómo está evolucionando este paradigma del educador, del maestro, en el mundo tan transicional que tenemos, que es ahora la era de la inteligencia artificial. Para romper un poquito el hielo, quiero preguntarles a ustedes, porque yo tuve una crisis. El año pasado, cuando salió ChatGPT y todo el mundo estaba usando estos medios para adquirir conocimiento, ya no era buscar en Google, ahora tenían un interlocutor que podía enseñarles, mentorearles y también responder preguntas que en general estaban destinadas a los profesores. Y mi primer pensamiento fue, a mí me van a reemplazar. ¿Por qué? Porque realmente mi rol de transferencia de conocimiento, de acceder a un libro, resumir ese material y dárselo a los estudiantes, no, ya no es un proceso que no puede hacer la máquina. Y entonces me dio una crisis personal sobre cuál es mi rol irreemplazable. Entonces les quiero preguntar a ustedes, muchos de ustedes son educadores, maestros, profesores, ¿ustedes son irreemplazables? ¿Se sienten irreemplazables? Y si es así, ¿qué aspecto de la educación ustedes pueden contribuir un ingrediente humano que es irreemplazable? ¿Quién quiere contestar? Y tenemos algunos micrófonos. Levante la mano. ¿Vieron que está feo estar al otro lado del escenario cuando ustedes no son los maestros y los ponemos a hablar? ¿Participación? Yo pienso que de alguna manera somos irreemplazables porque pienso que parte del aprendizaje es la interacción con otra persona y entiendo que la adquisición de conocimiento también tiene que ver con la parte sensitiva. Cuando yo interactúo con otra persona, cuando te veo, cuando te siento, no es lo mismo a través de una cámara o prompteando, que si te siento acá, si te veo, si puedo interactuar con vos. Me parece que por ese lado somos irreemplazables. Me encanta eso porque no aprendemos de la misma manera si estamos, por ejemplo, en una predisposición abierta, nos sentimos seguros, podemos tener más creatividad. Es parte ahora de la experiencia, no es tanto el conocimiento de la información, es cómo los hago sentir en este momento para absorber alguna información difícil. Y eso lo llamamos priming, ¿no? Mi mamá, que crió a 4 hijos, somos inmigrantes, ellos no fueron a la universidad y de repente nosotros los 4 fuimos a varias universidades muy buenas, como por ejemplo Harvard, Stanford, Princeton, NYU. Entonces le pregunté, sin haber ido a la universidad, ¿cómo pudiste crear una educación para tus hijos que resultó en buenos resultados? Y me dijo, no, te di mucho amor. Pero no le creí que solamente pudiera ser ese el resultado o el truco. Así que la observé cuando yo tuve hijos y me di cuenta que ella tenía una sensibilidad de cuándo en el día mis hijos aprendían. Entonces, por ejemplo, para mi hijo mayor me dijo, después de la cena, a las 7 de la noche, enseñale a escribir, porque va a aprender en ese momento. Y eso iba en contra de todo lo que a mí me habían enseñado, porque a las 7 de la tarde uno tiene que empezar a prepararlos para ir a la cama, ¿no? Pero resulta que mi hijo duerme tarde, en ese momento tiene un momento de flow, de realmente concentración, de absorber información de manera efectiva. Entonces, ese fue su método, de saber cómo conectar el momento, la emoción, con la capacidad de absorber información. Ahí tenemos que tener una observación que es muy humana. Otras respuestas que los hace irreemplazables como educadores, como maestros. Yo un poco lo mismo, ¿no? Si entendemos al profesor como solo alguien que transmite conocimiento, creo que eso es 100% reemplazable. Pero todo lo que alguna vez educamos sabemos que hay algo más, ¿no? No es solo vengo y te doy un conocimiento que vos no tenés, sino que creo que lo que nos vuelve irreemplazables es el poder ponerte en el lugar del alumno o de la alumna y eso, esa empatía, esa sensación de el aha moment, el entender que ahí se acaba de dar un aprendizaje, el saber descubrir un interés, eso que se siente y que no creo que una AI pueda, ¿no? Sentir. Es el despejarse, El ¿no? despejarse, El hecho de que tal yo cual. vea que mi contenido tiene un efecto, esa reacción me hace tener energía, esa energía me hace ir a otra persona y querer sentir lo mismo. Es lo que hacen en realidad los comediantes, ¿no? Cuando cuentan un chiste
y no hay respuesta, es muy difícil recuperarse de eso. Así que ríanse hoy, ¿eh? Por favor. Muchas gracias. Ya viste cómo aprenden los maestros. Pero también es un tema de conexión y la responsabilidad que me da un ser humano de satisfacer. Se hizo un estudio en Stanford. Ahora que tenemos muchas herramientas de inteligencia artificial, en un contexto de coaching, de mentoría, se creó un ente, un bot de inteligencia artificial que hablaba como un ser humano y un ser humano dando las recomendaciones. Ahora, en general, la información provista por el bot, por la inteligencia artificial, es mejor, porque es completa. Se basa en muchas diferentes fuentes y la gente en sus encuestas dijo, en realidad, la información provista, el conocimiento, fue más completo con la inteligencia artificial. El humano, capaz que le faltaba alguna información y era imperfecta la presentación, entonces salieron más contentos con el compilado de la inteligencia artificial. Ahora, se dan vuelta, salen de la conexión con la máquina o el humano y ahora hay que ver qué se implementa. Y lo que se descubrió es que la información imperfecta, pero viniendo de un humano, se implementa más que la perfecta información de un bot. ¿Por qué? Porque a mí me da culpa no satisfacer la expectativa de este humano, mientras que con el bot, la verdad que si está decepcionado por mi desempeño, no me importa, porque no estoy empatizando con esa decepción, el sentimiento de que tengo que satisfacer a esta persona, ¿no? De inteligencia artificial. Bueno, eso es súper interesante en el contexto de futura educación, porque si el conocimiento sí es accesible por todos lados, esa conexión humana que influye y que persuade a alguien a un tipo de comportamiento, eso ya es todavía humano. Y ahí está la educación. La educación no es solamente transferir conocimiento, es crear acción. Y por eso les voy a decir algo bastante provocador. Les voy a decir que el cerebro humano ya es obsoleto. El cerebro de todos nosotros, por muchas décadas en centenas, nosotros lo optimizamos para procesar información. Memoria, memorizar. Yo memorizaba en la secundaria, yo memorizaba páginas y páginas y páginas. Y fue un proceso en donde nosotros creamos una capacidad de cálculo y cómputo que ahora lo hace mucho mejor la computadora, ¿no? Nosotros incluso ahora entendemos que estamos en la etapa de la inteligencia artificial en donde, por ejemplo, un ChatGPT equivale al procesamiento y al razonamiento de la capacidad que tiene un estudiante de doctorado. Entonces, realmente el cerebro como un disco duro, un CPU, en donde podemos compilar información, procesarlo, encontrar patrones y luego crear algunas predicciones, eso lo hace la inteligencia artificial, lo hace la máquina. Entonces, ¿qué nos queda para los seres humanos? Si el cerebro es obsoleto y es un deporte individual, el brainstorming empieza con mi cerebro tratando de crear nuevas ideas, que son en realidad algoritmos de permutación y combinación de ideas ya existentes. ¿Saben qué? Ya se descubrió que la inteligencia artificial es mejor que el ser humano en cantidad y calidad de ideas de brainstorming. Ya perdimos esa batalla. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué hacemos con nuestro cerebro y con las capacidades? ¿Qué hacemos? Les estoy preguntando. ¿Qué podemos hacer? ¿Alguno por aquí? No digo, pensamiento crítico, capacidad de evaluar y también la adaptabilidad a distintas circunstancias, porque la máquina por ahí hay circunstancias que tienen que ver con otra vez con lo sensible. Sí. Con el entorno en el cual está dada esa información o la reacción que provocó en el otro o todo el entorno en el cual se da el aprendizaje, como para mí el pensamiento crítico es la priorización, ¿no? Sí. De las actividades o la información. Y ahora tenemos un volumen demasiado grande de información y lo que tenemos que enseñar es cómo priorizar esa información para lo que es relevante, para la solución de un problema o para las decisiones que tiene que tomar uno. ¿Se acuerdan de Funes el Memorioso de Borges? A mí me impresionó mucho la primera vez que lo leí, que tanta información sin priorización lo deja postrado en la cama, porque ya no sabe qué es relevante, qué es importante, y es paralizante. Y somos todos Funes el Memorioso en este momento, estamos paralizados por toda la información. Entonces, esa capacidad de priorización y de crítica
es fundamental que la mantengamos en nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué otro dominio del cerebro? Vamos a pasar el micrófono, por favor. Sí, pienso en los procesos de acompañamiento de metacognición, ¿no? O sea, no solo lo que aprendí, sino cómo fue ese proceso de apropiación de ese conocimiento y de transferencia a la práctica también. Sí, es muy interesante esto porque en términos de la narrativa, estás hablando un poco de la apropiación y el relato que nos damos a nosotros. Los estudios neurológicos, ahora que hay sensores que te pueden poner en el cerebro directamente, muestran que el cerebro toma decisiones y aprende información más rápido de lo que somos conscientes de que sabemos esa información. Por ejemplo, si yo les digo rojo o azul, River o Boca, el cerebro ya sabe qué quiere, ¿no? Obviamente River. Pero la narrativa que nos damos es, bueno, mi papá fue de Boca, fuimos a muchos partidos juntos, así que me tiene que gustar Boca. Entonces hay un proceso de narrativa autoimpuesta en donde tardamos varios minutos en hacer esa decisión. Y esa autonarrativa es un storytelling, es contar un relato que nos conviene y nos deja cómodos y familiares con la combinación de eso con un conocimiento. Entonces, eso es un sistema de valores, ¿no? Y los sistemas de valores todavía los tenemos que enseñar, porque la computadora o la inteligencia artificial no tiene un sistema de valores propio, sino que los aprende a través del entrenamiento, ¿no? Por eso si ustedes ven, por ejemplo, IA entrenado con un pensamiento en Estados Unidos demócrata, va a tener respuestas muy diferentes a uno entrenado con fuentes republicanos, porque son dos realidades muy, muy diferentes. Entonces, de brainstorming, yo propongo que hagamos netstorming, que es el título de mi libro ahora en draft, que es tener colaboración y una red de personas como el punto principal o el paso primero principal de resolver cualquier problema. Hasta ahora priorizamos nuestro deporte individual del brainstorming de, bueno, yo voy a resolver este problema solo, con el conocimiento que tengo, pero ya estamos a una altura en que nadie conoce todo. Nosotros sabemos quién sabe qué, pero no sabemos todo para poder resolver problemas complejos. Para problemas simples ya tenemos a la IA, no usemos energía mental para resolver en qué restaurante comemos hoy. Pero para, por ejemplo, resolver cómo consigo un empleo, cómo puedo mejorar mi salud, qué tipo de propósito me va a hacer feliz en la vida, con quién me caso, ¿no? Son decisiones importantes en la vida y ahí entra la red, que en realidad fue como nosotros en general creamos sociedades, tribus, en donde todo era con todos, ¿no? Y todos estábamos participando en esta colaboración. Y la pregunta que surge entonces es ¿cómo enseñamos eso? ¿Cómo enseñan esto ustedes como maestros? Que no sea solamente leer un libro y la prueba a fin de semana. ¿Cómo enseñamos esa colaboración y esa red? Sí. Yo no soy educador formalmente, porque no estoy en educación secundaria, primaria o universitaria, pero yo trabajo liderando empresas y equipos, donde hoy además hay que aprender todo el tiempo, ¿no? Porque si no uno se queda. Y yo creo que el tema de la educación es clave justamente para poder ir avanzando en el propósito que tiene ese equipo, ¿no? Y está en esa interacción, y yo creo que hoy se aprende mucho con esa práctica, ¿no? O sea, hoy creo que no solamente la información por sí misma no alcanza, después vienen las emociones, después vienen las interacciones, después viene la colaboración, y eso en general uno lo puede saber desde un libro, desde un video, pero hasta que uno no actúa y no tiene feedback, no termina de aprender. Entonces creo que esa interacción, ese feedback es muy importante. Bueno, la atracción del ser humano, ya sea romántica o una persona, se basa en espejarse. De hecho, el creador del metaverso en Estados Unidos, de Second Life, que es la más grande de Estados Unidos, hizo un montón de simulacros sobre cómo la gente conectaba. Y incluso en mundos virtuales, la forma en que estas redes dentro de los mundos virtuales suceden y se crean es a través de la co-creación. Ah, me gusta el nuevo accesorio que compraste del mundo virtual. Bueno, entonces me voy a poner, cortarte el pelo. Ok, me va a cortar el pelo. Y la co-creación de avatares creaba unión y creaba atracción. Y en la vida real, ¿vieron que ustedes, si tienen un estudiante o alguien, y empiezo a hablar y esa persona empieza a moverse un poco como nosotros? Es el mismo ritmo, tienen algunas expresiones similares. Yo sé que me atrae a alguien como persona cuando me empiezo a reír como ellos. Yo tengo la risa variable, a veces me río con todo el corazón y a veces hago así como
sin ruido, que algunos se ríen así. Y yo me pregunté por qué en los años cambio y evoluciono mi forma de reír, depende de quién esté más cerca y quién me está cayendo bien en ese momento. Entonces, ese es el truco. Ustedes si están negociando conmigo y me río como vos, ya saben que tengo una vulnerabilidad que pueden aprovechar, ¿no? Pero esa es la parte muy interesante de ese espejarse, es el feedback, es el machine learning, que en realidad lo hacemos desde que nacemos. Cuando somos bebés, nosotros estamos mirando constantemente a los ojos de nuestros padres. Mi hijo, número 2, realmente miraba constantemente a su hermano mayor, porque era su referente más cercano a él, y empezaban a copiar todo. De hecho, se completaban las frases. Y así se aprende desde que somos muy, muy chiquitos el lenguaje, actitudes, valores, y también cómo resolvemos y enfrentamos problemas. Así que súper, súper, súper interesante lo que decís. Bienvenido a nuestra clase business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Yo tengo algunos experimentos que empecé a hacer con mis estudiantes, como conejillos de indias. Uno de ellos fue cuando empezó a salir ChatGPT. Bueno, de repente todos los ensayos y los memos para inversiones, yo enseño cómo hacer inversiones, empezaron a aparecer con gramática perfecta, escritos muy bien, muy impecables, y dije, bueno, de un día para el otro no aprendieron a escribir, acá están usando inteligencia artificial. Esto fue en los primeros días de ChatGPT en febrero-marzo del año pasado. Y yo hice algo que pensé que era astuto. Les dije, bueno, ok, si están haciendo trampa, en vez de calificarlos en términos de lo que entregan, que es automatizable, o sea, por ejemplo, la descripción de un producto o mercado, yo sé que eso se puede hacer con ChatGPT, entonces no les voy a dar crédito por esa sección. Solamente les voy a calificar las secciones del escrito que estén hablando, por ejemplo, de un análisis de escenarios, mitigación de riesgos, predicciones, donde tiene que haber una crítica, un juicio humano. Algo pasó que fue muy interesante, que mis estudiantes tragalibros, que realmente son los mejores, que siempre se sacan A, ahora se estaban sacando C, y los que se sacaban C, ahora se estaban sacando A. O sea, se invirtió la pirámide de las notas. Y eso me acuerdo que fue el primer momento y dije, uff, micro decisiones como esta cambian los criterios de éxito para mis estudiantes. Entonces, aquel o aquella que iba a tener acceso a las mejores pasantías, ahora ni siquiera iban a ver sus currículums porque tienen peores notas. Y todos ahora, con la interacción con la tecnología, estamos tomando decisiones de celebrar diferentes métricas de un día para el otro. Y esto está cambiando las reglas. El arco se está moviendo para los chicos. Y esto puede ser muy peligroso, a menos que hablemos de eso. De hecho, un jugador de fútbol que es primo de un socio mío, Fabricio Colocini, habla sobre cómo, en su caso, lo empezaron a medir con chips en los partidos cuando él jugaba para Inglaterra, en Newcastle. Y un día, bueno, sale un partido y dice, yo realmente me jugué el partido de mi vida, estoy muy contento con mi desempeño, pero su entrenador le dijo, corriste más lento y no fuiste tan, no corriste distancias largas, así que tenés una lesión, te pasa algo. Se choqueó, Colocini fue a casa y miró el partido y dijo, no, pero jugué bien, ahora está en Boca, así que lo puedo decir a ver. Y resulta que sí, había sido muy preciso en los centros, había jugado un buen partido. Entonces la conclusión de él es, cuando la gente está mirando la tablet con las métricas de distancia y velocidad, está perdiendo el ojo humano del arte del fútbol, ¿no? Y todos sabemos que ya Messi no corre tanto, ¿no? Y no es tan veloz como otros jugadores más jóvenes, pero sabemos que todavía es el número 1, ¿no? Entonces, para nuestros estudiantes, si ahora tenemos más data, más información y más métricas, ¿qué es lo que nos estamos perdiendo de entender sobre ellos? Porque tenemos más información cuantitativa, pero nos podemos estar perdiendo ese ojo humano de quien tiene potencial. Y ahí hay un peligro. También hice otro experimento, ¿no? Otro experimento en Stanford, en donde empecé a pensar, bueno, en la era de la inteligencia artificial, ¿cómo les enseñamos esa adaptabilidad, esa resolución de problemas a tiempo real? Y dije, bueno, voy a hacer un experimento de algún problema difícil, pero divertido, resolver un cubo Rubik. ¿Alguno ha resuelto uno?
Están muy de moda ahora, ¿sí? ¿Cuántos minutos? ¿No? Bueno, la resolución del cubo Rubik es algorítmico. Si uno sabe el método, es como jugar al ajedrez, ¿no? Uno puede tener un montón de diferentes formas y los campeones del mundo lo hacen en 3, 4 segundos, ¿no? O sea, esto es increíblemente memorizable, pero hay que aprender el algoritmo. Si uno no sabe el algoritmo, aleatoriamente tardarías 1.000.000.000 de años o algo así, ¿no? Mucho tiempo. Entonces les dije, bueno, ustedes tienen que resolver un cubo Rubik. Casi nadie lo había resuelto hasta el momento, pero con los ojos vendados. ¡Ah! Ok. Y también haciendo una sentadilla con los ojos vendados y tratando de resolver el cubo. La mayoría de la gente hace una sentadilla por 40 segundos, 45 segundos y después te empieza a quemar un poco la pierna y ya no puedes pensar, ¿no? Bueno, ok, pero te voy a dar ayuda. Pueden tener un equipo de 4 personas, o sea, vos y personas que te pueden ayudar con instrucciones. Una persona más te va a dar las instrucciones de cómo resolverlo. Y no les dije si pueden usar inteligencia artificial o no. Les dije, va a haber alguien que te va a ayudar con los ojos, ¿no? Pero no puedes tocar el cubo, solamente dar instrucciones verbales. Y 2 personas más que pueden llegar a ser parte del equipo, pero no les voy a dar instrucciones, no tienen rol. En la era de la inteligencia artificial es más o menos lo que estamos viendo, el 40% de los equipos ahora no tienen un rol claro, porque las eficiencias ganadas pueden eliminar la necesidad del 40 al 80% del equipo. Entonces quería ver qué pasaba con aquellos que no tienen una instrucción o una expectativa clara de sus trabajos. Bueno, lo primero que vi fue la venganza del nerd, ¿no? Porque ahora por primera vez todos estaban detrás de mis alumnos con anteojos. Mientras más nerd te veías, más personas tenías reclutándote, ¿no? Esta es la venganza de todos nosotros que fuimos traer libros. Por otra parte, cuando se formaron los equipos, yo vi que inmediatamente uno de los equipos empezó a usar tecnología, buscó en IA, tomó fotos del cubo y ya tenía la solución. Bueno, cómo se esparció esa solución a los otros equipos fue inmediato. Entonces, otra conclusión, cuando un equipo, una compañía, un maestro usa inteligencia artificial, ya todos lo tienen que usar. Porque la diferencia de tener el algoritmo versus 1.000.000.000 de años es mucha diferencia, ¿no? Entonces, ahí se nivela inmediatamente la tecnología y ya se hace mandatorio, obligatorio. Número 3, muy interesante, ya empezaron a notar algunas diferencias de sus expectativas, ¿no? Aquel que tenía la capacidad matemática computacional, algorítmica en su cerebro, ya no me servía, porque esta persona no necesariamente podía hacer sentadillas y tampoco podía ver. Pero el equipo que ganó tenía un jugador de fútbol. ¿Vieron cómo el fútbol es muy útil? Mis chicos por eso van a ser jugadores de fútbol. Pudo estar con la sentadilla por el término completo del ejercicio, que eran 11 minutos. Y eso hizo que cada vez que ellos descubrían un avance en la nomenclatura de cómo dar las instrucciones, no tenían que hacer el cambio y entonces estaban construyendo por sobre la información y la metodología y las mejores prácticas ya establecidas. Número 3, esta es la parte más interesante. Bueno, no les había contado a los chicos, pero yo empecé a tirar pelotas y a distraer al líder, ¿no? Ustedes son maestros, ustedes saben que todos quieren pegarle a los alumnos en algún momento de sus años. Si no lo reconocen, no están siendo honestos. Eran pelotas de esponja, o sea, no los estaba dañando, pero los estaba distrayendo. Y la mitad de los equipos, aquellos individuos que no tenían un rol, me miraron distraer al líder, ¿no? No hicieron nada. ¿Por qué? Porque no estaba escrito en las instrucciones que tenían que atajar. La otra mitad dijo, por fin tengo algo, me adapté, ok, ahora atajo. Y empezaron a proteger al líder. Esos equipos ganaron. Bueno, alumnos, ¿qué podemos aprender de esta experiencia como metáfora de la era AI? Inteligencia artificial. ¿Qué podemos aprender? Sobre la adaptabilidad, las expectativas de los perfiles que buscamos para diferentes trabajos. Sí, por favor. Y la colaboración. Sí. Porque, digamos, cada uno se fijaba a ver en qué podía colaborar y qué podía aportar. Sí. Me parece. Aquel o aquella que encontraba el lenguaje en común lo más rápido posible, que pudiera mantener ese lenguaje en común por mucho tiempo, ganaba.
¿Alguna otra conclusión? Sí, aquí adelante. Que se vienen nuevos roles que no está, cuyas instrucciones no están escritas, ¿no? También. Aquí el alumno se saca el 10 del grupo. Exacto. Si antes yo reclutaba cubo Rubik, alguien que tenga cara de matemático, hoy tengo que reevaluar eso. Capaz que tengo que reclutar a alguien con piernas musculosas. Y eso es una metáfora, ¿no? Pero en muchos de los trabajos en donde tradicionalmente buscábamos roles técnicos, un programador de Python, bueno, eso ahora lo puede hacer la computadora. ¿Qué es lo que busca ahora? Alguien resiliente, adaptable, que pueda improvisar, que pueda influenciar a su equipo para trabajar juntos y rápido. Alguien que esté cómodo o cómoda con la incertidumbre y la falta de información. Esas son las temáticas nuevas que están saliendo ahora en la educación de líderes y de emprendedores, innovadores y realmente de cualquier persona que va a tener esta irreemplazabilidad en el futuro. Entonces, para un poco culminar con una conclusión, ¿cómo educamos a la nueva generación? ¿Qué les enseñamos? ¿Qué les contestamos cuando nos preguntan, profe, estudio computación, o STEM, ingeniería, o ciencias puras, o estudio una profesión como abogacía que puede no existir en unos años, ¿no? ¿Qué le decimos? ¿Qué les contestan ustedes a sus alumnos estos días con tanto ruido sobre la inteligencia artificial? Creo que sí es importante en tu pregunta, en la primera, volviendo también, como eso de cerrar el círculo, esta idea de que los chicos y las chicas se puedan preguntar, esta idea de preguntar, ¿no? Yo también tengo un hijo y tenía que hacer una tarea y preguntarle a ChatGPT, tenés que pensar qué preguntar. O sea, ¿qué es el ChatGPT? ¿Quién es? ¿Cómo lo armás? Después la presentación te la hace Gama. Entonces, para el docente también es qué va a hacer que yo optimice mi tiempo y qué no va a hacer que optimice en esa vinculación, en esa interpelación, en ese preguntar, en esa conexión. Tiene que ver, bueno, en eso sí soy irreemplazable. Entonces, esas preguntas que se va haciendo ayudan también a encontrarse uno mismo en su vocación, porque por algo somos docentes, ¿no? En esa vocación, y cómo ayudar a que el niño o la niña vaya encontrando su propio trayecto de vida, que tiene que ver con ser curioso, digamos, todas esas curiosidades que perdemos de grande, pero que podemos retomar al momento que alguien nos pregunta, ¿y vos qué querés? ¿Cuántos años tiene tu hijo? 10 y 8. Ah, bueno, muy cerca. parecido. Me encanta lo que decís porque yo creo que esta curiosidad, la curiosidad del neno o la nena de 4 o 5 años, ¿no? Que cuestionan todo. Esa curiosidad es la que tenemos como defensa máxima a ChatGPT. Porque la inteligencia artificial no se despierta un día preguntando, mami, ¿la escuela vino primero o el trabajo? Porque si no hay trabajo, ¿para qué estudias? Y si no hay capacitación, ¿cómo vas a conseguir trabajo? Eso me lo preguntó mi hijo de 5 años. Creo que son cuestionamientos de convenciones que nosotros damos por sentado, que los niños y las niñas tienen esa curiosidad innata de desafiar. Y eso es algo muy humano, así que me encanta lo que has dicho. ¿Qué otra forma le decimos que, bueno, piensen sobre qué elegir? Gracias. Te escuchaba hablar y pensaba algo por ahí como contraintuitivo en términos de cómo venimos conversando, y es que para mí no hay nada nuevo bajo el sol en este sentido, en términos del rol del educador. Creo que es la inteligencia artificial una herramienta súper poderosa, una garrocha que te permite ir más alto. Al mismo tiempo no reemplaza lo más fundamental del rol del educador, que es esencialmente ayudarte a decidir entre lo que está bien y lo que está mal. O sea, para mí es una conversación ética o de valores, y creo que eso no se resuelve con un algoritmo. Sí. Y entonces no es tanto una conversación de la inteligencia artificial, sí o no, no es un O, es un I, y entonces es un brazo más largo, te da la oportunidad de colaborar de otra manera, de analizar información de otra manera. Es el valor de qué le quiero dar a la inteligencia artificial, ¿no? Lo que puedo o lo que la inteligencia quiere tomar de mí, ¿no? Es, por ejemplo, en mi caso, yo escribo sin inteligencia artificial porque yo quiero tener mi voz y es algo que quiero mantener. Pero para hacer investigación sí lo uso porque me ahorra trabajo en comparación a yo ir a la biblioteca o ir a Google. Entonces son valores, estás en lo cierto, son sistemas de valores ético-morales a través de los cuales les enseñamos al consumidor del futuro cómo decidir qué tiene más valor versus not. Si algo está hecho puramente con humanos versus con inteligencia artificial, ¿tiene más valor?
Bueno, está para que lo enseñemos nosotros como padres, madres y como educadores. Último comentario. Como todos los cambios generan miedo, ¿no? Y me parece que hay una gran conclusión en los atajapelotas de tu ejemplo, que conecta, creo, con un tema de los nuevos roles y también el tema de la curiosidad. Creo que tiene que ver con quienes aprendemos, pero también con el debate un poquito más amplio, ¿no? De inteligencia artificial sí o no, que tiene que ver con el tema de la actitud. Es decir, vos contabas que había un grupo que se quedó, como a mí no me dijeron nada, no me dijeron cuál es mi rol, no hago nada, y otro que tuvo la actitud de decir, bueno, en este contexto, ¿dónde puedo agregar valor? Y creo que eso es, justamente, combinando ambas cosas, esa curiosidad de esos nuevos roles es lo que hace que nosotros podamos realmente sacar lo mejor de ambos mundos. Bueno, pasamos entonces de la educación del qué a la educación de por qué, ¿no? Y ahí entra la parte humana. Cuando ustedes vienen con las experiencias personales y esta fue mi motivación para aprender esto o lo otro, eso es lo que va a influenciar a nuestros alumnos, a un comportamiento, es lo que nos va a hacer reemplazables como maestros, ¿no? Porque solamente el qué ya lo hace la inteligencia artificial. Y por eso me parece extremadamente importante que nosotros también nos conozcamos con nuestra introspección personal para contar esas historias, porque eso va a ser más importante para el alumno que saquemos el libro de texto y lo podamos repetir de manera fehaciente, porque además esa información también cambia todo el tiempo. Yo creo que la argumentación de por qué estudiamos va a cambiar muchísimo, ¿no? Mis hijos me preguntan, ¿estudio idiomas? Porque ellos tienen la posibilidad de hablar español, coreano, son también mitad daneses y obviamente inglés. Me dicen, porque con la inteligencia artificial yo ya puedo tener traducción simultánea. ¿Por qué aprendo? ¿Por qué aprendo música? Me dice mi hijo de 10, porque hay una aplicación que él usa, que se llama Suno, y crea música espectacular en 5 minutos. Entonces, ¿para qué tengo que aprender a leer música y instrumentos? Porque es doloroso pasar por las 10.000 horas que necesitamos, ¿no? Y mi argumento ya no es para conseguir empleo o para tener popularidad porque estás en una banda. Mi respuesta es porque aprender estas cosas te aumenta la plasticidad neuronal, tenés más flexibilidad en tu mente para poder crear diversificación de tus aprendizajes. Y esto es lo más importante. Yo no sé si ser programador, abogado o jugador de fútbol les va a dar de comer. Ya no sabemos, nadie lo sabe. Pero lo que sé es que si prueban más experiencias, por lo menos tienen mejor mitigación de riesgo porque van a tener una combinación única y esa unicidad es lo que nos va a hacer irreemplazables vis-a-vis la inteligencia artificial. Muchas gracias por venir. Les aprecio mucho estar acá, presenciales, y que conectemos y que podamos juntos pensar sobre las nuevas generaciones. Gracias.